Bien, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga en esta mañana y siempre, esperando que Él que prometió volver por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, ya estamos viendo que está de regreso. Entonces vamos a tratar de no solamente prepararse cada uno solo, sino preparar también a la familia, que es el tema de hoy. La familia, especialmente la familia cristiana. Sabe que la palabra familia hay un conocimiento de lo que es la palabra familia, que dice que son dos personas, pero que también se aumenta el número. Ya no son dos, después son 3, 4, 5, 6, no sé hasta dónde llegan algunos. Y ya es una familia que no solamente la pareja se casó para tener familia, sino que debe tener también unos proyectos para cada uno de esos muchachos. Ahora, cuando una pareja se casa, deben pensar siempre en cuántos niños desean tener, específicamente por la situación en que vivimos. Entonces, pensar que los niños que se van a tener tengan realmente una ayuda no solamente espiritual, sino una ayuda también de lo que es el colegio. Si usted quiere que sus hijos sean profesionales, entonces tratar de conseguirse un trabajo donde le pueda dar para eso. Porque los niños que comienzan a estudiar en la primaria y pasan a la secundaria, ellos siempre van con el deseo de salir a la universidad. Y cuando ellos no llegan a ese lugar, parece que se frustran, porque no tienen una enseñanza, una profesión para poder devengar sueldo, dinero, y más tarde le va a tocar a ellos, sea hombre o mujer, también tener una familia. Entonces, cada hermano, cada pareja debe pensar siempre en qué hacer antes que lleguen, porque si es cuando lleguen que vamos a pensar, no va a ser como tan fácil, porque aunque algunos dicen que donde comen 2 comen 8, no es tan verídico, no es tan cierto, porque donde comen 2 nada más serían 6 comidas al día, pero donde comen 8 son 8 por 3, 24. Ya eso es bastantísimo para un hombre que no tiene un trabajo que realmente le esté dando un dinero suficiente para mantenerla. Y naturalmente pienso en esta mañana hablar acerca de la familia y mirar algunos pormenores de la pareja y los hijos. Entonces yo tengo aquí en mi enseñanza que en la familia primero es la mamá. No sé si usted me ha oído hablar sobre esto. Usted se preguntaría, ¿y por qué la mamá? Bueno, le voy a dar el conocimiento de por qué primero la mamá. La mujer, la primera que debe asumir la responsabilidad en la crianza y educación de los hijos es la mujer. ¿Por qué? Así lo vemos en las escrituras. El niño, bebé de su madre, no solo bebe la leche de ella, sino también el primer alimento formativo.
al respecto el orden que se establece en primera a Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 7 y también el 11. Entonces, los primeros años de la vida de un hombre son fundamentales en la formación de su carácter y personalidad. Por eso, durante estos años es preciso que los hijos estén el mayor tiempo posible junto a su madre. No se trata de que reciban información simplemente, sino de todo un complejo conjunto de elementos entre los que hay actitudes, valores, principios, gestos y también enseñanzas prácticas que tienen que ver con la formación y que van a plasmar el carácter del muchacho. Y si el muchacho aprende a robarse las cosas, quiere decir que no le enseñaron sobre eso. No le dijeron no coja lo ajeno porque eso es malo. El Señor no está complacido cuando una persona coge lo ajeno. Si es de pelea, no te pelees con nadie, porque los hijos de Dios no peleamos con nadie. Siempre estamos esperando que el Señor nos va a defender. Sí, el Señor es el que hace todo en nuestras vidas y nosotros debemos vivir la vida que a Él le agrada para entonces Él defendernos y darnos las cosas que necesitamos para subsistir mientras estamos en este mundo, porque ya cuando salgamos de aquí, ya bueno, gracias al Señor, no habrá que trabajar para comer, no habrá que trabajar para comprar casa, no habrá que trabajar para hacer cosas, sino que estaremos en su misma presencia y allí, como todo es nuevo, cuando estemos con Él en gloria, la Biblia declara que todo es nuevo. Todo es nuevo. Habrá cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Y allí, dijo el Señor a través del apóstol Juan, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos esperando eso. Entonces la familia, los niños, deben ir sabiendo eso. Lo que pasa es que nosotros, los gentiles, no estamos tan familiarizados con la palabra para decirle a los muchachos, el Señor dijo esto, Él dice así, Él dice por aquí, Él dice asado, que tú hagas esto, que yo haga esto, para que nos vaya bien. Entonces, si los muchachos cogen malas costumbres, debe ser que dependen de los padres. Y por esa razón no se debe dejar un hijo en la casa ajena. ¿Por qué? Porque coge malas costumbres. Entonces el apóstol Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es así. Y en la casa ajena no se va a oír que le van a hablar de la Biblia, que le van a hablar del Señor, ni nada de eso, sino que pueden estarle diciendo otras cosas que a veces él aprende. Y entonces queremos tener una familia bien formada, bien fuerte en el Señor, y eso solamente nos toca a nosotros, los padres. El padre y la madre son los que están en ese deber, no el tío, ni la tía, ni el abuelo, ni el sobrino, ni el primo. Porque usted y yo, como familia, debemos estar pendientes que la Biblia dice que los hijos son de Jehová. Los hijos que usted tiene son de Dios. Y usted y yo tenemos que dar cuenta por ellos. Así que en los primeros días de su existencia, ellos deben de ir aprendiendo estas cosas. Porque si usted no le enseña, pues él no aprenderá. Pero si le enseña, él lo aprende. Entonces, dije que los primeros años de la vida del hombre son fundamentales para
para tener lo que es buenas actitudes, buenos valores, buenos principios. Hay gestos y hay también enseñanzas prácticas en la casa. No hagas esto, no hagas así, coja esto, haga esto así. No golpees la puerta, no dejes la llave del agua abierta, no prendas luz sin necesidad. Sí, hay un poco de cosas que van dentro de esta vida espiritual. Amén, amén. Entonces miramos que la madre de Moisés, Jocabed, tuvo fe para preservar a su hijo de la muerte y para convertirse, una vez que fue salvado de las aguas, en su nodriza. La enseñanza impartida en esos primeros años fue tan efectiva que no pudo ser borrada del corazón de Moisés por la enseñanza que recibió en toda la sabiduría de los egipcios. No pudieron cambiarle lo que había aprendido en la casa. Por eso crecido ya Moisés salió a sus hermanos para libertarlos. Él no habría estado en condiciones de sufrir el dolor de sus hermanos, ni hubiese estado dispuesto a soportar el menosprecio por ellos. Ana, la esposa de Elcana, no crió a su hijo Samuel para dedicarlo al Señor, luego de haberlo recibido de él. Siendo aún pequeño, él ministraba a Jehová delante del sumo sacerdote. Su mente y su corazón estaban apegados al Señor, porque así fue enseñado y llegó a ser un profeta de Dios y el más grande juez de Israel, porque se le enseñó. Faltaría el tiempo para destacar la fe de Sara, que tuvo en Isaac, una clara muestra de su piedad. La fe de Rahab, quien después de haber sido una mujer menospreciada en Jericó, vino a ser la madre de Booz, el marido de Ruth, un hombre piadoso y justo, como pocos en el Antiguo Testamento. De Betsabé, la madre de Salomón, que crió a su hijo para el trono. De Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que alababa al Señor por haber quitado su afrenta entre los hombres y que crió un nazareo para Dios. Y sobre todo, la fe de María, la madre de nuestro Señor, la más piadosa de todas, a quien le fue confiada la noble misión de criar al Señor Jesús en el hogar de la mayor piedad inimaginable. ¿Qué misión hay más notable en el mundo? No hay más alto privilegio conferido a la mujer que el de criar y formar a sus hijos en fe, amor y santificación. Amén, amén. Ahora tengan en cuenta estos tres pasos. Y que no hay más alto privilegio conferido a la mujer que el de criar y formar a sus hijos en fe, amor y santificación con modestia, como dice primera a Timoteo 2:15. Amén, amén. De introducir en ellos los primeros destellos del conocimiento y el temor de Dios, y de inclinar el corazón sensible de ellos a Dios. Esta herencia es más valiosa que la multitud de las riquezas y que de todas las grandezas del mundo. La fe de un hombre de Dios, como la de Timoteo, tiene casi siempre a su haber como un poderoso respaldo la fe que habitó primero en sus progenitoras, en su abuela Loida y la mamá Eunice, por lo cual se le podía decir a Timoteo que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Amén. Entonces, no, la Biblia no dice que debemos enseñar unos versículos a los niños,
sino que ha sabido las escrituras. Eso abarca toda. Amén. Y aunque nosotros no la tengamos toda, de todas maneras, a medida que los hijos van teniendo mucho conocimiento de la Sagrada Escritura, si ellos se pierden, ya es porque ellos llegaron a una edad que, como dicen en las naciones, ya es libre. Sí, ya es libre. Entonces, el muchacho que cree que verdad es libre, comienza a pedir que le den esa libertad, que él es libre. Pero resulta que hay una cosa muy interesante que debemos saber, o yo no sé si usted la sabe y no la hace. Es que el muchacho, mientras esté en la casa recibiendo, ya sea el estudio, la comida, la ropa, los zapatos, todo. Así tenga 30 años. Así tenga 30 años, no es libre. Tiene que estar sujeto a las reglas de esa casa. Amén. Y si son reglas de fe, mejor todavía. Debe orar al acostarse. Debe orar al levantarse. Lea la palabra de Dios siquiera un capítulo de algún libro de la Biblia. Aleluya. Entonces son cosas que debemos poner por obra en estos tiempos tan terribles, donde todo se ha vuelto deseo mundano, puros deseos mundanos, lo cual no le va a dar salvación a ningún muchacho, por hijo que sea de un pastor o de quien sea. Si ese muchacho no tiene temor de Dios, no tiene nada, porque con el temor de Dios, dice la Biblia, los hombres se apartan del mal. Amén, amén. Entonces, enseñarles el temor de Dios. Entonces, el sacerdocio del Padre, perdón. La primera y gran responsabilidad del Padre cristiano es la de ejercer el sacerdocio espiritual a favor de sus hijos. Si bien es una responsabilidad que comparte con su esposa, es el varón que ha sido puesto como cabeza de la mujer quien está llamado a ejercer fielmente este ministerio. Amén. Entonces, no sé, hermano, si usted está ejerciendo ese ministerio y está orando constantemente por esos muchachos, o los deja a que ellos hagan lo que quieran. Y de eso habrá que dar cuenta al Señor. Porque más adelantico les tengo a dos personajes bíblicos que ellos, el uno hizo de una manera y el otro de otra. Y el que hizo como Dios dice, todo salió bien. Pero el que hizo como Él quiere, todo salió mal. Amén. Sacerdocio significa fundamentalmente intercesión. Cristo es el primer y mayor sacerdote, sumo sacerdote, que intercede permanentemente por sus hijos. El padre cristiano ha de hacer lo mismo a favor de sus hijos. Yo pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Lo vives? ¿Lo vives? ¿Lo estás haciendo? Y aunque de pronto llegues cansado del trabajo, y es lógico, es justo que usted descanse, mientras descansa puede orar por sus hijos y pedirle al Señor que los guarde, porque es que no hay otra forma de hacer defensa de ellos, defensa contra el mal, contra el diablo, contra todas las cosas que vienen en contra del cristiano. El padre ha de mostrarse a Dios a los hijos, debe mostrar a Dios a los hijos y ha de presentarse ante Dios por sus hijos, en tanto ellos no puedan defenderse por sí solos. En la lucha espiritual han de ser sostenidos por la oración de sus padres. El diablo buscará herir las familias y atacará a los hijos de los creyentes, porque a los que están afuera no tienen nada que atacarlos, porque los tiene de su parte. Amén, amén. Pondrá trampas en su camino y tentaciones sutiles. Tales cosas han de ser quitadas. ¿Por qué? Por la fidelidad tuya.
No, por la oración persistente. Amén. Oiga eso, por la oración persistente en una batalla espiritual que se libra cada día sobre las rodillas, en la intimidad con Dios. ¿Cuánto daño perfectamente evitable se hubiera hecho a los niños y jóvenes porque los padres han descuidado este sagrado ejercicio? El buen ejemplo de los padres es muy bonito, es bueno, pero no basta. El ejemplo, y el ejemplo es bueno, bíblicamente, pero eso solo no basta. Los consejos bien intencionados tampoco, porque hay acciones espirituales de las tinieblas que solo pueden ser contrarrestadas por la oración continua en el ejercicio del ministerio sacerdotal de los padres, especialmente del padre a favor de sus hijos. Ellos no deben olvidar que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Efesios 6:12. Amén, amén. Entonces yo espero, amados hermanos que me están escuchando y aún los amigos, no sé si saben orar, pero que le pida al Señor que le revele esta salvación para que usted también pueda orar por sus hijos y que sus hijos puedan tener un camino correcto, Amén. un buen camino. Gloria a Dios. Ya que el diablo lo que quiere es que todo el mundo sea malo. Amén, Y le dice a los que tienen pacto con él, el diablo, le dice a los que tienen pacto con él que el mal va a triunfar. Que el mal va a triunfar sobre el bien. Qué mentira tan grande. Cuando contra Dios todo el que se oponga le va mal. Porque la Biblia nos declara que Él es no solamente el poderoso, sino el todopoderoso. Amén. Y ese es el que tiene esta iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aleluya, gloria a Dios. En medio de una generación en que hay tantos jóvenes esclavizados por Satanás, el padre de los hijos creyentes ha de orar para que en sus hijos se cumpla la palabra de primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Su experiencia en la carrera de la fe ha de ser una salvaguardia para quien está recién comenzando en la vida cristiana. El descuido en la intercesión trae mucho dolor y lágrimas a las familias de los creyentes. El descuido. Amén, amén, amén. El descuido usted lo puede mirar en la Biblia y miramos el descuido de Saúl. Qué descuido tan tremendo, un hombre que Dios le dijo que a través de Samuel, ¿qué era lo que tenía que hacer? Mire, cumplir lo que él dije. Pero él se descuidó y no quiso hacer lo que Dios le mandó. Y no solamente perdió el trono, sino que perdió la vida. Amén. Sí, porque cuando el Señor dice una cosa y no se cumple en mi vida, yo voy mal. Amén. Pero si Él la dice y yo la cumplo, bien, voy bien. Esperando que el momento de Él regresar por esta iglesia va a ser pronto. Así lo dijo Él muchas veces, y aunque ya se ha demorado más de 2000 años, de todas maneras, 1000 años para Él es un día. Para nosotros son 1000 años, pero para Él es un día. Amén. Entonces, Él está de regreso y nosotros debemos estar confiados, debemos estar esperándole en una oración intensa. Si usted no puede arrodillarse mucho para orar, pero puede estar sentado para orar y ore y pídele al Señor, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Amén. Entonces no tenemos un Padre que se olvida de nosotros, sino que también nos prueba. La Biblia dice que Él nos prueba como se prueba el oro fino. Amén. Entonces, vea bien. No obstante, siendo esta la primera y mayor responsabilidad de los padres, no es la única.
hablando de orar por ellos. Amén. No es la única. Entonces vamos a mirar dos modelos de padres del Antiguo Testamento. En la Biblia encontramos al menos dos modelos de padres representados en dos personajes bíblicos. Uno es Abraham y el otro Elí. Del primero, o sea, de Abraham, dice el Señor: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Génesis 18:19. Abraham no aceptó que su hijo Isaac se casara con una mujer cananea, o sea, una mujer de afuera. Él no aceptó eso, porque los cananeos eran idólatras, sino que envió a su criado a buscar una esposa para su hijo entre sus parientes. Génesis 24:3-4. Elí, por su parte, que es el otro personaje, Elí, por su parte, muestra una situación muy diferente. A este le dice Dios: porque has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honraren, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primero de Samuel 2:29-30. Y añade: porque sus hijos han blasfemado, o sea, han hecho el mal, han adulterado, han fornicado, y él, el papá, no los ha estorbado. No es el mandamás de la casa, pero está puesto ahí como sacerdote. Amén. Está puesto ahí como intercesor. Amén. Aún por la esposa, si hay que orar, pues hay que orar por ella. Amén. Porque al hombre es que se le ha dado esa facultad. Amén. He aquí dos modelos de formas de criar a los hijos. ¿Cuál de ellos seguiremos nosotros? El resultado del modelo de Abraham es Isaac, el hijo de la promesa. Un varón temeroso de Dios, según Génesis 31:42-53. El resultado del modelo de Elí es Ofni y Fines, dos sacerdotes impíos que alcanzaron al pueblo de Dios, que escandalizaron al pueblo de Dios en el mismo templo y acarrearon sobre sí el juicio de Dios, por lo cual murieron ambos en un solo día, por el mal que hicieron. Amén, amén. Entonces ahí vamos dándonos cuenta a ver qué culpas tiene el papá de sus hijos y qué cosas buenas se hacen para los hijos. Isaac es un modelo de obediencia y de fe. Cuánto amor por su madre, por quien observó un luto sentido. Cuánta confianza en los designios de Dios al aceptar como esposa a una mujer sin conocerla. Cuánta paciencia para la llegada de su hijo, que se tardó en venir. En Ofnis y Fines, en cambio, fueron hombres impíos que no tenían, dice la Biblia, conocimiento de Dios. Eso nunca leían la Torá. Y la Biblia deja dicho ya, es decir, deja en claro lo que realmente hizo el papá. Gloria a Dios. Sí. Ofnis y Fines, en cambio, fueron hombres impíos que no tenían conocimiento ni temor de Dios. Ellos cayeron en el pozo de su propia concupiscencia y blasfemia. Y se volvieron corruptos en esa parte de la vida con las mujeres, de hacer cosas indebidas
sin tener mujer y buscar otra, sin tener dos o tres, ya eso para Dios no es correcto. Amén, amén. Y aunque hayan algunos que los tienen, pero en el mundo, porque cree que si tienen bastantes mujeres, él es el más macho. Pero para Dios es el pecador más terrible del mundo, porque no, el amor no le alcanza para la primera y menos para la segunda. Nada más le alcanza para la primera, si acaso. Amén. Entonces, esperamos que el Señor nos ayude para que esto no acontezca a nuestros hijos, que ellos cayeron en el pozo de su propia concupiscencia y blasfemia, porque blasfemaron a Dios, y eso fue lo que el Señor le dio a Elí. Sus hijos han blasfemado mi nombre y él no ha hecho nada. Amén. Y por esa razón los hijos no solamente van a llevar del culto, sino el mismo papá. Estos dos modelos siguen vigentes hoy en día. Los hijos de Dios están llamados a seguir el ejemplo de Abraham. Sin embargo, muchos hoy siguen el camino de Elí, con sus mismas funestas consecuencias. Es decir, se repite. Amén. Se repite hoy todavía. Pero bueno, esperamos que el Señor nos ayude a todos. Amén, amén. Que podamos vivir en esa fase de oración para tratar de que los hijos hagan lo mejor posible por su propio bien. Gloria a Dios. Elí, que consiste en no estorbar a los hijos, en dejarlos ser y hacer como les venga en gana, en asumir una actitud bonachona de complicidad, tiene muchos continuadores en este día. Y el profeta de ellos, ya sabemos quién es, que es el mismo diablo. Amén. Aquí tengo un subtítulo que se llama De pequeños y también muchachos. En el libro de los Proverbios hay más enseñanzas aún sobre la disciplina. En 13:24 se habla de la necesidad de corregir a los hijos desde pequeños. El que detiene el castigo a sus hijos los aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. También dice la palabra de Dios: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Proverbios 19:18. Lo cual da a entender que una disciplina tardía es inútil, mientras la enseñanza que hay en el mundo exime a los pequeños de responsabilidad. Las Escrituras otorgan a la disciplina de los primeros años una importante y muy fundamental forma de castigar o de corregir. Pero no solo cuando son pequeños. Dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, del Seol o del sepulcro. Gloria a Dios. La moderna pedagogía de hoy logra amedrentar a los padres cuando les habla acerca de la disciplina de los hijos adolescentes. Ellos no deben ser castigados, dicen ahorita mismo. La mayor parte de las leyes están en eso. Que los niños no deben ser castigados, dice, para no inferirles algún daño en su autoestima, o bien porque pueden tornarse rebeldes e incluso pueden atentar contra su vida. Esa es la forma de enseñar. No le peguen porque después él se va a matar. Hemos comprobado que muchos padres se ven obligados a consentir en todo lo que sus hijos quieren por temor a que ellos cometan suicidio.
pero la Escritura exhorta a los padres creyentes a corregir al muchacho y librar así su alma del infierno. Amén. Si lo corrige como Dios quiere, Él mismo lo va a ayudar. No habrá ley en el mundo, en ninguna parte del mundo, que esté tratando de hacer que eso no suceda, porque eso lo dice el Señor, eso no lo dice cualquier persona. La actual psicología enseña que los muchachos atraviesan por un periodo difícil y que es normal que los adolescentes sean impetuosos. Eso es normal, eso es normal, eso es normal, eso es normal, pero muy malísimo. Que sean impetuosos, violentos y de ánimo cambiante. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta. Eso está muy bien. Amén. Está bien explicado eso. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta. Proverbio 20:11. Mientras la psicología justifica sus conductas indeseables, la Escritura la señala nobles metas. Ellos no son marionetas en manos de fuerzas incontrolables. Ellos pueden ser conocidos por su actitud, de modo que ésta llegue a ser notoria a todos los que lo vean. Un niño obediente, un niño que no le dice vulgaridades a nadie, porque está enseñado a hablar siempre bien, a tener una palabra honesta. Si lo enseñamos así, él puede hacerlo. Si se desvía cuando ya cumplió los 18 años, como acá el muchacho es libre cuando tiene 18, pero todavía sigue ahí. Entre los judíos, un niño de 12 años, escuche bien esto, era considerado para algunos efectos un hombre. Lo repito. Entre los judíos, un niño de 12 años era considerado para algunos efectos un hombre. Los 12 años del Señor Jesús están señalados por un hecho asombroso, en que le vemos ocupado en los negocios de su padre. Los hijos de los creyentes han de seguir este modelo, y no lo que es costumbre hoy en el mundo. Amén. Porque eso dice la Biblia, que el Señor tenía 12 años cuando lo llevaron al templo. Y entonces le preguntaron a él qué hacía por ahí, la mamá. Te perdiste y no sabíamos para dónde te habías ido y nos pusiste angustiados y eso. Él dijo, no, yo estaba en los negocios de mi padre. Amén. Estaba hablando con los hombres que se decía que tenían ciencia, y los estaba dejando por el suelo a la edad de 12 años. Entonces, por eso los judíos consideran en muchos asuntos que un muchacho de 12 años tiene conocimiento. Sí. No se puede decir entonces que un muchacho de 12 años no haya aprendido nada. Tiene que haber aprendido ya. Amén. Si se le ha enseñado con rigor. La edad de los 12 años a los 18 es la edad para que el muchacho sea conocido por sus hechos. Es una conducta limpia y recta. No es la edad de la irresponsabilidad. No puede ser que de los 12 a los 18 él es un irresponsable porque él no sabe qué hacer. Y aunque tenga una transición de adolescente a joven, sin embargo no puede ser así. No puede haber irresponsabilidades porque sí, porque entonces a veces tienen la irresponsabilidad porque los padres no le enseñaron eso, y aún el padre es irresponsable. Amén. Entonces no solamente le está enseñando con palabras, sino con lo que él hace, que es irresponsable, que presta y no paga, que fía y no paga, y hace cosas que el muchacho las está viendo y eso es lo que aprende.
ni para alimentar las pasiones juveniles. Estas cosas están en el mundo, pero no tienen valor para los hijos de Dios. Ni menos deben señalar un modelo de conducta. Porque los psicólogos están hablando de una conducta que es irresponsable, completamente irresponsable. Luego existe el supuesto de que es señal de amor a los hijos dejarles hacer lo que quieren. Eso no tiene relevancia en la Biblia. Y que es señal de aborrecimiento, más bien es señal de aborrecimiento el disciplinarles. Sin embargo, la Escritura dice que el que no castiga a su hijo lo aborrece. Amén. Y el que lo ama lo corrige desde muy pequeña edad. Aún más, del mismo Señor procede así como con sus hijos, ya que él mismo al que ama castiga, el mismo Señor. Entonces, si lo hace el Señor, ¿por qué no lo hago yo? Amén. Amén. Si yo hago algo malo, como un viejo que esté, Él me lo corrige y me castiga también. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer el Padre? Entonces, son cosas invertidas del mundo, que creen que todo eso se debe hacer, pero se les ha salido de las manos eso, porque la gente que no obedece lo que el Señor dice, va por mal camino, lleva una vía muy diferente. Pero cuando hacemos lo que Él manda, vamos por buen camino y prosperamos. Amén. En todas las cosas, Amén. Amén. No podemos desconocer que hay muchos castigos que se infieren a los hijos en forma cruel y sin amor, por parte de padres incrédulos e iracundos. Pero hemos de invalidar la palabra de Dios por tales destinos o desatinos. Eso es lo que el diablo quisiera, y es lo que ha logrado sembrar en el corazón de muchos cristianos. Sin embargo, la palabra de Dios es sabia y veraz, y no puede ser quebrantada, según Juan 10:35. Así que el amor y la disciplina van de la mano, como también van de la mano para mal el aborrecer y el detener el castigo. La disciplina siempre tendrá un freno. La disciplina, sin embargo, ha de tener un freno porque es del Señor, según Proverbios 19:18, y dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, que le dé tan duro que se vaya de la casa. Y ya se va a perder, es por motivo del castigo exagerado. Hay que castigarlo. Cuando el Señor dijo con vara, no es una vara bien gruesa, pero tiene que ser algo que no le va a hacer daño. Hay padres que le han dado por las manos a los hijos y le han dañado las manos. Otros les han dado por la cabeza. Entonces, seguramente sería que le dieron a ellos por la cabeza, que aprendieron eso. Porque realmente no debe ser así. Siempre encontramos que al niño que se castiga en los glúteos, porque ahí no hay tanta vena, así como grande, ¿no? Y sobresaliente. Y todo el que ha sido castigado así en los glúteos, él siente el cuetazo, y eso lo corrige. Amén. Él sabe que si lo hace otra vez, los glúteos van a sentir el golpe. Entonces vamos a ver la amonestación del Señor. Luego tenemos la amonestación o instrucción en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y no solamente está en Proverbios, también está en Deuteronomio 4:9, 6, 7 y 20, y 11:19. Así como la disciplina ha de aplicarse a los niños desde pequeños, también la instrucción referido a la disciplina dice:
castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Aquí, referido a la instrucción, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, del camino que se le ha trazado. De modo que si del castigo tardío no hay esperanza, en la instrucción temprana hay seguridad. Quiero que tomen en cuenta bien eso. Que si del castigo tardío, porque algunos padres quieren castigar a los hijos cuando ya están grandes y ya para qué. Ya fue un árbol que nació y creció torcido, para irlo a enderezar ya como el bejuco de cadena, que eso no, ¿cómo se endereza? Entonces, del castigo tardío no hay esperanza, eso sí téngalo por seguro. Más bien de ahí para adelante hay un problema con el muchacho, porque nunca lo enseñó, que le daba sus vueltacitos para que no hiciera mal, y darle a él una enseñanza bíblica, porque es que es bíblico. Castigar al niño, no matarlo, no darle de tal manera que le dañe una mano, le dañe un pie, tirarle algún objeto. Entonces eso da pie a que el muchacho más tarde, cuando le quiera pegar, ya se le va a enfrentar al papá, porque como nunca le ha pegado, ahora se le va a enfrentar. Pégame para que vea. Pero en la instrucción temprana hay seguridad. La instrucción temprana. Así que el niño que pide cosas cuando está pequeño y se tira al suelo y se revuelca, y usted tiene que darle lo que él está pidiendo, vea lo que está haciendo. Porque el Señor no va con eso. Hay que castigarlo desde temprano. O sea, no en la madrugada, sino en su edad, en su temprana edad. La enseñanza tierna de la madre, luego del padre, un poco más firme, la instrucción permanente de ambos en toda ocasión, porque es que hay padres que no castigan, que castiga es la mamá. Y eso no está bien. No digo que ella no puede, sino que el papá es el que tiene de parte de Dios la enseñanza de sacerdote, pero también el sacerdote que de oración también tiene la de la vara. Entonces nos damos cuenta, yo me doy cuenta que en hogares donde castiga a esa mujer, los niños son un problema. Porque la verdad es que aunque ella castigue, el que tiene que hacer eso es el papá. Y entonces le da más valor, por cuanto a él se puso a llevar ese hogar adelante. Había un hermano en una congregación. Él era un hombre muy alto. Yo creo que tenía como más de 2 metros. Y los hijos los enseñaba a él a que hicieran las cosas bien. Y un día resulta que uno de los muchachos de él, hijo, encontró que cuando él llegó a la casa estaba discutiendo con la mamá y le estaba alzando la mano. Entonces, ¿sabe qué hizo él? No le pegó, sino que lo cogió del cuello y lo levantó hacia arriba, y como él era tan alto, lo veía como en el cielo. Digo, la próxima vez que usted me moleste mi esposa, que es tu mamá, ese día te voy a pegar una juguetera para que te quedes acordando toda la vida de que a su mamá se respeta. Entonces, cuando en la casa no hacemos eso, sino que dejamos que los hijos hagan lo que les dé la gana con la mujer, ese es otro problema grave. Entonces vamos a llevar todo igual. A ella le toca, a mí me toca. Bien, hermanos, vamos
darle gracias al Señor y que para la próxima el resto. El Señor Jesucristo les bendiga.